Saludos a todos, estamos en el día 222, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Crónicas, capítulo 33 al 35. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 33, versículo 8. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres, a condición que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y normas ordenados por Moisés. Manasés desvió a Judá y a la población de Jerusalén hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Castigo y conversión de Manasés. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él y Dios accedió. Oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó del templo de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte del templo de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reconstruyó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y alabanza, y mandó a Judá que diese culto a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó santuarios y donde puso troncos sagrados e ídolos antes de humillarse, todo está escrito en los hechos de Josai. Manasés reposó con sus antepasados y fue enterrado en su casa. Amón, su hijo, reinó en su lugar. Obstinación de Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés. Pero no se humilló delante de Yahvé como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio, pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo del país proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Cuarto, la reforma de Josías. Síntesis del reinado, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió los caminos de David su padre, sin desviarse a derecha ni a izquierda. Primeras reformas.
El año 8º de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los santuarios, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales, hizo arrancar los altares de aromas que había sobre ellos y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre la sepultura de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén, en las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí y en los territorios asolados que las rodeaban. Derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas, y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. Las obras del templo. El año 18 de su reinado mandó a Safán, hijo de Asalías, a Maasías, comandante de la ciudad, y a Joac, hijo de Joacás, heraldo, que repararan el templo de Yahvé, su Dios, para purificar la tierra y el edificio. Fueron ellos donde el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero traído al templo de Dios, que los levitas y porteros habían recibido en Manasés y de Efraín, y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados del templo de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para reparar y restaurar el edificio. Lo dieron a los carpinteros, constructores, albañiles para la compra de piedra de cantera, madera y vigas de trabazón, para él madera de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban trabajos con honradez, estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y de Zacarías y Mesulán, de los hijos de Keat, que les dirigían, y de obras y de otros levitas, todos ellos maestros en tañer instrumentos musicales. Dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Descubrimiento del rollo de la doctrina. Cuando estaban sacando el dinero traído al templo de Yahvé, el sacerdote Hilquías encontró el rollo de la doctrina de Yahvé dada por Moisés. Hilquías tomó la palabra y dio al secretario Sefán: he encontrado un rollo de la doctrina en el templo de Yahvé, y entregó el rollo a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos están haciendo todo lo que les has encargado. Han fundido el dinero traído al templo de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra. El secretario Safán informó también al rey: el sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo. Y Sifán leyó una parte ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras y ordenó a Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, a Safán, secretario, y a Asayas, ministro del rey: vayan a consultar a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá, a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado las palabras de Yahvé, actuando conforme a todo lo escrito en este rollo. El oráculo de la profetisa. Hilquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Juldá, mujer de Salum, hijo de Tocat,
hijo de Jazra, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén en el barrio nuevo, y ellos le hablaron conforme a lo indicado. Ella les respondió: Así habla Yahvé, el Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí: Así habla Yahvé. Voy a traer el desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que se han leído delante del rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Arde mi cólera contra este lugar y ya no se apagará. Digan al rey de Judá que los envío a consultar a Yahvé. Así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y porque te has humillado ante mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, te escucho, oráculo de Yahvé. Te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar y sobre sus moradores. Ellos llevaron la respuesta al rey. Renovación de la alianza. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó a sus oídos el texto completo del rollo de la alianza, que había sido hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban escritos con este rollo. Hizo que la aceptaran cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de todas las regiones de los israelitas, y obligó a todos los que se hallaban en Israel a servir a Yahvé su Dios, y mientras él vivió no se apartaron de Yahvé, el Dios de sus padres. Preparación de la Pascua, capítulo 35. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus ministros y los animó al servicio del templo de Yahvé. Dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé: coloquen el arca santa en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrá de llevarla a hombros. Sirvan ahora a Yahvé su Dios y a Israel su pueblo. Estén preparados según sus casas paternas y sus clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel. Su pueblo. Estén preparados según sus casas paternas y sus clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupen sus sitios en el santuario según los grupos de casas paternas, a disposición de sus hermanos, los hijos del pueblo. Los levitas tendrán parte en la familia paterna, e inmolen la Pascua, santifíquense y prepárenla para sus hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Hasta aquí parte del capítulo 35. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.